¿Qué tal? Buenos días a todos. Van a buscar un Power para que les quede más claro a ustedes cuál es la estructura de los cambios que se van a implementar en esta reforma de la reglamentación para las cooperadoras escolares de la provincia de Córdoba. Pero queríamos compartir, no sabíamos si podíamos, por esto de la tecnología, queríamos compartir con ustedes un videíto que tiene que ver con la actividad de cooperadoras escolares de Córdoba, sobre todo con la actividad solidaria y con la historia a lo largo de estos 7 años, desde que comenzó la gestión del profesor Walter Graubach y que convocó a cooperadoras escolares de Córdoba para que trabajaran activamente en esto que es la promoción de la tarea de las cooperadoras en toda nuestra provincia. Muchos de ustedes se van a ver reflejados en esas fotos porque muchos de ustedes han sido y son parte de la historia de cooperadoras escolares de Córdoba. Esperemos que funcione. Vamos a ver si nos amigamos con la tecnología. Antes que nada, quería contarles un poquito cuál es el sentido de hacer una reforma de la reglamentación de cooperadoras. El doctor Carlos Sánchez recién nos decía un poco cuál era el norte, cuál es la pretensión última, que es que más papás y más mamás se sumen a la tarea de colaborar con las escuelas. Este es sin duda el punto clave que nos permite entender por dónde va la intencionalidad de esta reforma. Pero la realidad es que a ninguno de nosotros se nos escapa que la actual reglamentación, los estatutos de primaria y de media, especial y superior, ya tienen bastante agua corrida bajo el puente, ya son bastante antiguos y en muchos aspectos reflejan una realidad social, política, cultural, distinta a la que vivimos nosotros en nuestro transitar cotidiano. Esto llevó a que históricamente en la provincia de Córdoba tuviéramos dos estatutos distintos. Uno para el nivel primario, que se extendió al nivel inicial, y otro para el nivel secundario, que se aplica también al nivel superior. Sin duda, esto ha funcionado a lo largo de estos años, pero como los autos que se van poniendo viejos con el kilometraje, ha empezado a hacer un poquito de ruido. Y sobre todo ese ruido se nota cuando es necesario que convivan servicios educativos de distintos niveles de enseñanza. Cuando una escuela primaria y una escuela secundaria deben convivir en el mismo edificio, muchas veces empiezan los desencuentros. Algunos propios de la limitación humana. Eso no lo vamos a poder evitar con una legislación. Lo tendremos que evitar a través del diálogo. Pero otros también que tienen que ver con una normativa distinta para el nivel primario y para el nivel medio, para el nivel secundario. Una de las intenciones fue precisamente entonces poder dar a cooperadoras una reglamentación que fuera capaz de contener tanto las necesidades del nivel inicial y primario, de los niveles inicial y primario, como de los niveles secundario y superior. Y para esto era necesario mirar cuál era
la normativa que en estos últimos años se había generado a nivel nacional. Y en esa normativa a nivel nacional, en el año 2012, el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares. Esa Ley Nacional de Cooperadoras Escolares, que aprobó el Congreso de la Nación a iniciativa del entonces senador Daniel Filmus, que había sido ministro de Educación de la Nación, es una ley muy cortita, tiene apenas 5 o 6 artículos y marca el sentido que la nación pretende tengan las cooperadoras escolares en nuestro país, pero deja a las provincias, por vía reglamentaria, establecer las condiciones específicas de funcionamiento de las asociaciones cooperadoras escolares. Precisamente fue el esfuerzo de reglamentar la aplicación de esa ley en la provincia de Córdoba lo que llevó a la redacción de esta nueva reglamentación de cooperadoras escolares, que toma fundamentalmente de esta ley nacional los objetivos y el espíritu, y comienza a hacer una reglamentación más detallada de la vida interna de las cooperadoras, teniendo en cuenta fundamentalmente dos elementos clave. Primero, la normativa que nos regía o que nos rige hasta el presente, porque nadie puede construir sin reconocer su propia identidad y sus propios cimientos, y porque hemos venido trabajando todos estos años con esa reglamentación y es imposible desconocerla. Y en segundo lugar, se ha tenido en cuenta la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, porque ese Código Civil y Comercial de la Nación, que va a entrar en vigencia el día 1 de agosto de este año, pone condicionamientos y pone marcos de referencia que no pueden ser dejados de tener en cuenta al momento de trabajar dentro de las cooperadoras escolares. Vamos a ver si esto funciona. Ese es el marco normativo y de intención a partir del cual se elaboró esta nueva reglamentación. ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué sentido? El primero ya lo dijimos, unificar la normativa en todos los niveles del sistema educativo provincial. Esto sin duda traerá claridad, hará más sencillas las cosas y nos permitirá dialogar de una manera más directa entre las cooperadoras de los distintos niveles. Inmediatamente, lo que señalaba el doctor Carlos Sánchez como el norte de esta intervención normativa: favorecer la participación de los padres y madres en la vida escolar a través de las cooperadoras. Esto está en la Ley Nacional de Cooperadoras, esto está en la Ley Provincial de Educación, que es anterior, es del 2010, pero está también en el sentido mismo de la conformación de las cooperadoras escolares. Es un modo privilegiado para que papás y mamás participen en la vida de las escuelas. El tercer objetivo, el tercer para qué, tiene que ver con centralizar administrativamente el acompañamiento a las cooperadoras.
Hasta ahora esto se venía realizando a través de las direcciones de nivel. Y esto generaba disparidades entre los distintos niveles. Además, ninguno de nosotros desconoce el inmenso trabajo que desarrollan cotidianamente las direcciones de nivel. Una decisión política del señor Ministro de Educación ha sido generar un área que haga depender directamente del Ministro de Educación, a través de los funcionarios que él determine, el acompañamiento y el seguimiento de las cooperadoras escolares de toda la provincia de Córdoba. Esto facilitará la comunicación y hará más cercano el ministerio a las iniciativas de papás y mamás. Además, se intenta simplificar los procesos administrativos. Hay procesos administrativos que eran propios de una burocracia de hace 60 años y que hoy, tanto por los medios electrónicos como por el ajetreo de la vida, se han vuelto un poquito difíciles de continuar. Y si bien en la práctica se han ido poniendo parches, se han ido poniendo normas para ir subsanando las dificultades que han ido apareciendo, lo cierto es que nos merecíamos todos que la reglamentación fuera un poco más flexible y contuviera la posibilidad de que a través de esta área que se va a crear en el Ministerio de Educación se puede ir flexibilizando y creando la normativa específica a medida que la vayamos necesitando, siempre con la finalidad de simplificar los procesos administrativos. Un punto muy importante: generar condiciones de seguridad jurídica para los miembros de la comisión directiva de las cooperadoras. Esto es algo que tal vez era impensado hace 60 años atrás, donde en una sociedad en la que la palabra era ley, comprometerse con las autoridades de la cooperadora era suficiente. Hoy sabemos, por experiencia propia o por el comentario que nos han hecho nuestros colegas cooperadores, que muchas veces se generan conflictos incluso laborales, que ponen sin el resguardo adecuado a quienes, con la mejor buena voluntad, llevan adelante la tarea de ser miembros de las comisiones directivas. El otro objetivo es incentivar la conformación de cooperadoras escolares en todos los niveles. Hoy hay cerca de 5.000 servicios educativos en la provincia de Córdoba, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Sabemos que no todos cuentan con cooperadora. Sabemos, porque la práctica nos lo indica, que a veces es difícil que los papás se acerquen. Y acá voy a ser crítico conmigo mismo y con mis colegas directores, y a veces nosotros los directores ponemos trabas. Esa es la verdad, no lo podemos negar. Vamos al primero de los objetivos: favorecer la participación de los padres y madres en la vida escolar a través de las cooperadoras. Primer punto: creación del Consejo de Cooperadoras Escolares de Córdoba. La Ley Provincial de Educación, aprobada en el 2010, prevé que los padres tienen la posibilidad de participar en el Consejo Provincial de Políticas Educativas a través de un representante. Pero ¿cómo elegir ese representante? El camino
está señalado en la nueva reglamentación de cooperadoras. Generar un consejo de cooperadoras escolares que sea el vehículo político de diálogo entre las cooperadoras de toda la provincia. Por eso va a tener delegaciones regionales, por eso no va a ser solamente representada por 2 o 3 ciudades más importantes, sino que la intención es que toda la provincia, con toda su diversidad y con todas sus necesidades, se vea representada. Que pueda dialogar institucionalmente en representación de las cooperadoras escolares con las autoridades del Ministerio de Educación. Y esto nos parece realmente un avance importante. Porque es cierto que esta gestión ministerial ha tenido una gran apertura hacia las iniciativas de los padres y de las cooperadoras escolares. Pero también es cierto que esto no puede ser simplemente la prioridad de un ministro o de una gestión, sino que tiene que ser una política de Estado. Y por eso es necesario que quede normativamente plasmado para que toda administración del sistema educativo tenga en cuenta la necesidad del diálogo permanente, fluido, creativo, constante con las cooperadoras escolares. En segundo lugar, la ampliación de los objetivos que debe perseguir una cooperadora escolar en concordancia con la Ley Nacional 26.759, que es la Ley Nacional de Cooperadoras, porque ciertamente los objetivos que nos fijaba el antiguo estatuto eran un poquito restrictivos, no tenían en cuenta cuestiones que hoy son importantes, como por ejemplo las iniciativas solidarias entre cooperadoras, la coordinación de acciones entre distintas cooperadoras. Todo esto no estaba presente en los objetivos de los antiguos estatutos. Y por eso es una necesidad revisarlos y adecuarlos con los que nos presenta la ley nacional. Otro avance importante y que tiene que ver con la participación de los padres y las madres en la vida escolar. La elección nominal de los padres, madres y demás integrantes de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas de las asociaciones cooperadoras escolares. Fue intenso el debate sobre este punto, pero realmente, y esta es una opinión personal, creo que esto es sumamente importante. ¿Cómo elegimos a los miembros de cooperadoras? A veces porque son los únicos que se acercan, es la verdad. Pero la intención es que se acerquen más. Y no podemos desconocer que en algunas oportunidades hemos tenido intentos, voy a poner la palabra entre comillas, de copamiento de las cooperadoras. Es decir, de que un grupo en la comunidad quiere venir a imponer sus ideas. No queremos que esto pase, porque la comunidad no se puede limitar a la mirada de unos pocos. La cooperadora tiene que representar la mirada de todos. Y es importante el compromiso personal que cada uno hace en la asociación cooperadora. Y por esto, la elección de los miembros de la asociación cooperadora no va a ser por listas completas ni por listas incompletas. Se elige a la persona para el cargo, nominalmente, de manera absolutamente personal. Esto no significa que varias personas no se puedan presentar con un proyecto común, pero la responsabilidad la asume cada uno, porque está representando los intereses de toda esa comunidad educativa. Entonces nos parecía que este compromiso personal entre representantes y representados era una necesidad, más si queremos aumentar la base de participación.
porque tenemos que generar un ámbito de confianza mayor. Que no se diga, son los mismos de siempre. Que no se diga, y bueno, son los amigos del director o de la directora. O a veces cosas peores. Pero lo dejemos ahí. Hay menores en la sala. Esto también es clave. La colaboración de los padres con la asociación cooperadora no se limita al aporte económico. Hasta hoy, la clave normativa para estar en condiciones de participar o no en la asociación cooperadora era estar al día con las cuotas. Eso ha generado muchos problemas, porque sobre que participan pocos padres, si encima le pedimos que estén al día con las cuotas, muchas veces nos quedamos sin nadie. Y entonces, ¿qué hacemos? La del avestruz, ponemos la cabeza debajo del ala, no miramos cuál es el estado de cuenta y si quiere colaborar, vamos adelante. Pero en realidad esto tiene un sentido mucho más profundo. Aquella persona que da su tiempo, y yo siempre digo que dar su tiempo es dar la vida, a veces da mucho más que un monto de dinero. Aquel que anda corriendo de un lado para el otro buscando presupuesto, buscando quién puede hacer esta tarea, quién puede hacer la otra, cómo conseguimos el colectivo, cómo conseguimos el pizarrón, la pintura para poder arreglarla. Y lo digo rápido porque este es el ritmo que hacemos todos los días para poder hacer las cosas. Y a lo mejor está como justo. Y no pudo integrar de manera completa, porque estoy seguro que algo colaboró, pero no pudo integrar todo lo que habíamos previsto como cuota de cooperadora. Creo que esa persona está colaborando de una manera eficaz, efectiva, y hay que reconocer esa colaboración. Por eso, en la nueva reglamentación, el acento no está puesto en lo económico, sino en el compromiso. Y si ustedes ven allá abajo hay unos cartelitos, y si han visto la página de Facebook de Cooperadoras Escolares de Córdoba, habrán visto que muchos artistas y muchos de nuestros funcionarios se sumaron a la campaña Colaborar con la cooperadora de la escuela de tus hijos. Colabora como puedes, pero colabora, comprométete. Por poquito que sea, tu colaboración sirve, vale, suma. Este es el espíritu que lleva la reforma. Y ha sido eliminada de la reglamentación de manera absoluta toda referencia a discriminación de voto o no voto por una cuestión meramente económica. Otro de los objetivos era centralizar administrativamente el acompañamiento a las cooperadoras. Las cooperadoras escolares de las escuelas en todos los niveles del sistema educativo provincial que dependan del Ministerio de Educación van a tener, a partir de la aprobación del nuevo régimen, la misma normativa, los mismos procedimientos, los mismos criterios, terminando de esta manera las diferencias a las que tantas veces se han visto sometidas, muchas veces de manera injusta, muchas veces de manera arbitraria, con buena voluntad de parte de los distintos agentes, pero generando diferencias que no estaban justificadas. Creación de un área de cooperadoras escolares en el Ministerio de Educación Provincial por fuera de las direcciones de nivel para facilitar la unificación de criterios y directivas. Esto, como digo, ha sido una definición política del señor Ministro de Educación
que hace operativa la iniciativa de unificar el acompañamiento a las cooperadoras. De nada sirve unificar la reglamentación, la normativa, si no va a haber un acompañamiento que sea coherente y unificado. Esto tiene que ver con la ley 26759 y es la inscripción de todas las cooperadoras en el registro provincial de asociaciones cooperadoras escolares de Córdoba. Hoy no existe este registro, está ordenado por la ley y no puede funcionar una asociación cooperadora sin estar registrada por el Ministerio de Educación de la provincia. Porque ¿con quién coopera esa cooperadora? Si son cooperadoras escolares, tienen que estar bajo la órbita del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación tiene que saber quién está cooperando con las escuelas. Por eso la necesidad del registro, que va a permitir dos cosas importantes. En primer lugar, hacer un seguimiento adecuado de las cooperadoras, porque vamos a saber exactamente cuáles son, dónde están y quiénes las conforman. Pero por otro lado, a las cooperadoras le da la seguridad de estar expresamente reconocidas por el Ministerio de Educación. Hoy muchas cooperadoras funcionan en la medida de la buena voluntad de los directivos, de las iniciativas de algunos inspectores, de las directivas recibidas de direcciones de nivel. Pero a veces, corríjanme ustedes si me equivoco porque esta es una impresión personal, pero a veces papás y mamás miembros de cooperadoras se sienten como en el aire. Muy distinto es estar expresamente reconocidos por una resolución del Ministerio de Educación de la provincia que les dice: ustedes son cooperadores escolares y el Ministerio los reconoce como tal. Por eso creo que es una herramienta de gestión interesante tanto para la gestión ministerial como para la gestión de las mismas cooperadoras. Es reconocernos mutuamente. No podemos entablar diálogos si no sabemos con quién vamos a dialogar, o si no sabemos cómo nos mira el otro con quien vamos a dialogar. Entonces, no es una mera cuestión formal de inscripción, sino que habilita a una relación institucional más fluida. Los señores inspectores e inspectoras continuarán con su tarea de inspección, investigación y verificación del orden administrativo, contable y funcional de las asociaciones cooperadoras escolares, pero ahora representando al área de cooperadoras escolares del Ministerio de Educación. La tarea que realizan los señores y las señoras inspectoras es grande. A veces no se ve en lo cotidiano, pero se ve cuando empiezan a surgir los problemas, porque es ahí donde tienen que intervenir. La idea es capitalizar todo ese esfuerzo, capitalizar toda esa experiencia, pero hacerlo ahora desde esta nueva vía de contacto que será el área de cooperadoras escolares del Ministerio de Educación. Las cooperadoras escolares podrán acceder directamente a las autoridades del área de cooperadoras del Ministerio de Educación. Y esto es una cuestión que tiene que ver con un cambio de mentalidad. Porque ¿quiénes son los miembros de cooperadoras escolares? Miembros de la comunidad, papás, mamás, algún vecino, algún exalumno. ¿Y qué son las cooperadoras escolares? Son entidades de la sociedad civil
Y por ende, tanto las cooperadoras escolares como sus integrantes entran en la categoría de los ciudadanos. Y por lo tanto, tienen derecho a acceder a las autoridades públicas. Por supuesto, de acuerdo a los mecanismos que se fijen a tal efecto. Pero es reconocer este derecho que hasta ahora se veía un poquito como limitado, porque el estatuto tanto de primaria como de secundaria, ¿qué decía? A través del directorio y de la vía jerárquica. Pero no era reconocerle a las cooperadoras el derecho que naturalmente tienen de poder recurrir a las autoridades ministeriales porque son ciudadanos. Por supuesto, repito, a través de los mecanismos que se establezcan a tal efecto y con los procedimientos que correspondan. Pero es nada más que blanquear algo que en los últimos años ya se ha venido practicando. Reducción de las categorías de socios. ¿Se acuerdan ustedes cuántas categorías de socios tenemos en la cooperadora? 3, 4 por ahí en alguna. Protectores, adherentes, activos. Bueno, vamos a simplificar las cosas, todos son socios. ¿Sí? En realidad va a haber dos categorías: los activos y aquellos que son honorarios, porque bueno, eso tiene que ver con la distinción de la trayectoria y de la colaboración. Pero el grueso de los miembros van a ser socios activos, distinguiendo sí, de acuerdo al nivel y de acuerdo a algunas particularidades, qué cargos van a poder ocupar esos socios activos. Les pongo un ejemplo. Esposo y esposa, o dos papás no casados de un mismo niño, ¿van a poder ser presidente y secretaria? No, es incompatible. Es incompatible. Ya van a ver por qué y se los voy a explicar. Una firma comercial que se adhiere a la cooperadora, aporta, ayuda y manda a un representante a las asambleas en representación de la firma. ¿Puede ese representante presidir la asociación cooperadora? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero eso no significa que no pueda participar, pueda votar, pueda opinar, por supuesto que sí. ¿Sí? No hay ningún problema, al contrario, bienvenidos sean. Pero evidentemente no nos podemos arriesgar a que la cooperadora siga estando en manos de quien debe estar, que son fundamentalmente los padres, o tutores en el caso de que hubiera. Cuando digo padres, incluyo también a la figura de los tutores, que sabemos que en la vida cotidiana muchas veces son quienes están al frente. El otro punto es determinación de condiciones para integrar los órganos de gobierno en las cooperadoras escolares, que tiene que ver con esto otro, y es absolutamente natural. Esto es simplificar los procesos administrativos. Se transparenta el manejo de los recursos y la concesión de servicios tercerizados dependientes de cooperadoras que se prestan en las escuelas, universalizando el procedimiento de licitación. Hoy saben que secundaria licita, cantina y fotocopiadora. Primaria no puede licitar. Bueno, van a licitar todos, porque es lo más transparente. ¿Sí? Por supuesto,
quedará la posibilidad de la explotación directa por parte de la asociación cooperadora cuando así sea necesario. Ustedes saben que hay escuelas muy chiquititas donde no es atractivo concesionar un servicio de este tipo. Entonces, bueno, muchas veces la cooperadora se ve en la necesidad de prestar este servicio. Pero es importante que transparentemos las relaciones también por nosotros mismos como cooperadores. Disculpen, yo soy director de una escuela, pero también he sido miembro de cooperadora de una escuela secundaria de aquí de la ciudad de Córdoba hasta hace 2 años atrás, entonces me siento cooperador también. Creo que es importante esto, porque también nos quita la sombra de la sospecha sobre nuestra gestión en las cooperadoras, ¿sí? Y esto creo que es muy importante para generar credibilidad de cara a la comunidad. En esto de generar condiciones de seguridad jurídica para los miembros de la comisión directiva de las cooperadoras, en primer lugar, clarificar las condiciones para tramitar la personería jurídica de las asociaciones cooperadoras escolares como asociaciones civiles. Para poder ser una cooperadora constituida como asociación civil, primero se va a requerir la inscripción en el registro provincial de cooperadoras escolares. Hoy, cualquiera de nosotros directores puede dar una carta diciendo que este grupo que se presenta a inscribirse como asociación civil es cooperador escolar. Y esto ha generado en algunas ocasiones un desmanejo. Por tanto, las cooperadoras escolares, para iniciar el trámite, para conseguir el reconocimiento de personería como asociación civil, va a necesitar la resolución del Ministerio de Educación incorporándola al registro de cooperadoras escolares de la provincia de Córdoba. Y fuera de estas asociaciones cooperadoras reconocidas, no puede haber otras asociaciones cooperadoras. No existen como tales. Si un grupo de papás quiere constituirse como una asociación civil, perfecto, pero no son cooperadoras escolares. De la mano de esto aparece algo que no es invención de la reglamentación, sino una consecuencia de la entrada en vigencia en el mes de agosto del nuevo Código Civil, que es el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones cooperadoras escolares no constituidas como asociaciones civiles, como simples asociaciones. Hasta hoy, en el Código vigente al día de la fecha, las asociaciones cooperadoras que no hayan tramitado el reconocimiento como asociación civil, no se les reconoce personería jurídica. El nuevo código cambia esta situación, porque sí les reconoce la personería jurídica, algo que la provincia de Buenos Aires había solucionado de una manera medio casera. Bueno, ahora está y dudosa, hoy está contemplado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que va a entrar en vigencia el 1 de agosto. ¿Cuál es la diferencia entre ser asociación civil y ser una simple asociación? Tiene que ver con la responsabilidad de los integrantes de la comisión directiva. Porque si bien es cierto, en las simples asociaciones hay un reconocimiento de personalidad jurídica,
también es cierto que es mayor la responsabilidad de quienes integran los órganos de gobierno de esa simple asociación, porque no pueden liberarse de la responsabilidad civil que les cabe por la simple aprobación de la Asamblea. En el caso de las asociaciones civiles, la aprobación de la Asamblea los libera de responsabilidad siempre que no se hayan cometido delitos, claro está. Y esto es importante porque más allá de que el Ministerio en muchas oportunidades ha tenido que salir a salvar situaciones económicas difíciles de algunas asociaciones cooperadoras, en principio quienes integran la comisión directiva son solidariamente responsables de las contrataciones que se hacen. ¿Sí? Entonces, tener o no personería jurídica no es algo indiferente. Y estar constituido como asociación civil o no estarlo, tampoco es algo indiferente. Esto, cuando salga aprobado, lo podremos hablar más en detalle oportunamente. También se establecen las condiciones de intervención de las asociaciones cooperadoras. El mecanismo de intervención ya estaba fijado en los estatutos vigentes, pero quedaba como medio amplio las posibilidades de intervención. La nueva reglamentación establece taxativamente cuáles son las causales de intervención de una asociación cooperadora. Incentivar la conformación de cooperadoras escolares en todos los niveles. Los directivos pasan a tener la obligación de convocar para la conformación de cooperadoras escolares en todos los centros educativos. Tanto la convocatoria inicial para la conformación de la primera comisión y de la constitución de la cooperadora, como para la renovación de las autoridades en tiempo y forma según lo establece la nueva reglamentación. Y esta obligación, en caso de ser incumplida, es una falta grave para el personal directivo. De este modo, creemos que estamos evitando las dilaciones innecesarias, el cuerpear, entre comillas, la conformación de las cooperadoras, porque, repito, estamos convencidos que las cooperadoras son un instrumento de gestión importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la participación de los padres en la vida de la gente. Imposibilidad de gestionar fondos provenientes del aporte de los padres fuera de la cooperadora del centro educativo. Los fondos que vienen del aporte de las familias deben gestionarse a través de las cooperadoras. ¿Por qué? Porque son fondos de la comunidad y por lo tanto tienen que tener la transparencia y respetarse los mecanismos que la ley establece a tal efecto. No puede quedar librado a la discrecionalidad del directivo o de un grupo de docentes, sino que tiene que ser consensuado entre la comisión directiva y su asesor natural, que es el director de la escuela. Otro punto importante que nos impone la realidad: reducir el número de integrantes mínimos obligatorios en la comisión directiva. Se reduce a 5 miembros, más 2 miembros de la comisión revisora de cuentas. ¿Pueden ser más? Sí.
pero antes teníamos una cantidad muy grande. ¿Y qué pasaba? Sobre todo en el ámbito urbano, ¿qué pasaba con las escuelas de nivel inicial? Que si tenían 2 salitas, a veces era imposible conformar la cooperadora. Y entonces teníamos que inventar figuras no existentes, como una comisión de apoyo, como... ¿sí? Reducimos el número al mínimo que nos permite la ley nacional, que es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 5 miembros. Y para darle transparencia a la gestión, 2 revisores de cuentas. Ese es el mínimo. Lo mínimo de lo mínimo. Pero nos asegura la posibilidad de conformar las cooperadoras en todos los establecimientos educativos. Hasta ahí lo que el grueso de las reformas establece. Nos queda después revisar, no es motivo de este encuentro, pero revisar puntualmente con directivos y con cooperadores escolares la letra de la nueva reglamentación. Y quiero cerrar con una idea que no es mía, no me voy a poner laureles que no me corresponden, sino una idea que establece la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares y que la nueva reglamentación ha asumido como propia. La cooperadora escolar se constituye, existe, es en la confluencia de la voluntad de los papás y de los vecinos que se suman a colaborar y de por lo menos un directivo del centro educativo. No hay posibilidad de una adecuada gestión si no están juntos para trabajar a la par. Discrepando cuando hay que discrepar, por supuesto que sí, pero buscando los acuerdos, buscando crecer en un mismo sentido, que no es otro que el bien de la escuela, porque para eso estamos directivos y miembros de cooperadora. Creo que si rescatamos este espíritu en la vida cotidiana y en la toma de nuestras decisiones cotidianas, el futuro que le avecina a las cooperadoras escolares va a ser muy bueno. Y les agradezco a Cooperadoras Escolares de Córdoba 2 confianzas. La de hablar hoy frente a ustedes y la de haberme invitado junto con el señor Ministro de Educación a participar de la comisión que redactó esta nueva reglamentación de cooperadoras. Así que, en la medida en que ustedes están representados por Cooperadoras Escolares de Córdoba, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, la verdad que muy claro. Este material, ¿ellos podrán acceder en algún momento, profesor? Sí, el Power va a estar disponible.